Nombre es Joana Andrea Luna, estudiante de Contaduría Pública. Voy a realizar la presentación del taller número 3 de inferencia, números índices. Los números índices corresponden básicamente a una herramienta estadística con la cual podemos estudiar los cambios producidos de una magnitud de dos situaciones distintas, ya sea en tiempo o en espacio. Esta herramienta es muy utilizada en la economía. Ahora vamos a hablar del periodo base para el cálculo de los índices. Hay que tener en cuenta que en primera medida, antes de calcular el periodo base, es indispensable obtener la recolección de los datos y para ello es necesario que cumpla pues, con ciertas características. Una de ellas es que esta información debe ser representativa y para que sea representativa se logra a través de la estratificación, que consiste en recolectar datos de todo el grupo, incluyendo los subgrupos, lo cual esto garantiza la calidad de la muestra como tal y que los números índices representen la muestra en sí. También debe ser comparable, es indispensable en estadística que los datos sean netamente comparables para una buena calidad de la información. Para la elección del periodo base es necesario tener en cuenta dos características. La estabilidad relativa, ya que no es posible escoger o determinar una base si la base se refiere, por ejemplo, a un año. No podríamos escoger, por ejemplo, el año base 2020, ya que el comportamiento económico y en todos los sentidos el año 2020 fue atípico por el tema de la pandemia. Entonces no sería un buen año para escogerlo como base y para que sea comparado con otros años. También debe ser reciente, ya que si existe mayor diferencia entre la fecha actual y la fecha base, los datos van a ser más inciertos. Entonces es importante de que no haya mucha diferencia entre estos dos tipos de base. Tenemos la interpretación de los números índice. Los números índice habitualmente pues, se expresan en porcentaje, lo cual indica la variación de un tanto por ciento de la magnitud entre el periodo inicial o base y el periodo actual. Podríamos estar hablando de una comparación, por ejemplo, de precios en donde se puede determinar si el precio de cierto producto en tal año es superior o inferior al de la base. El cambio de la base de un número de índice, tenemos que tener criterios para realizar este cambio. Básicamente son tres criterios. El primero es el criterio económico, el criterio técnico y el criterio estadístico. Tenemos que tener en cuenta estos tres tipos de criterios para poder realizar el cambio del número de la base. ¿Cómo se realiza? Técnicamente se dividen los valores de la antigua base por el valor de dicho índice para el año de la nueva base. Tenemos también la transformación de los números índices a base fija y a base variable, teniendo en cuenta que la base fija, los números índices de base fija son los que mantienen como base un periodo fijo, siempre está el mismo, en este caso el mismo año. En la base variable, pues son aquellos que toman como base el periodo inmediatamente anterior de la serie del tiempo. Estas se pueden transformar y se pueden convertir pues, fácilmente en otra base fija mediante un proceso denominado que se llama desencadenamiento, en la cual la primera base de la serie de los índices en la cadena es 100 de la nueva serie de la base fija y en este proceso de desencadenamiento.